Bien, entonces, la idea de la clase de hoy es trabajar un poco con clases internas que entiendan que en Java no solamente puedo crear clases a alto nivel, es decir, no solamente, o sea, que puedo tener clases dentro de otra clase, ¿sí? Y así las puedo anidar las veces que quiera y como quiera. No es una buena práctica anidar y anidar y anidar, ¿sí? No es una buena práctica, lo sumo es tener un solo nivel, es decir, una clase contenedora y si necesito una clase interna, ¿no? Eso es lo que generalmente se usa. En Java, no sé si ustedes han trabajado con clases internas, han escuchado hablar de clases internas, visto algún ejemplo. A ver si me pueden decir, por ejemplo, ¿cuántos tipos de clases internas hay? ¿Mm? No, no me acuerdo, profe. No, Java no me acuerdo casi nada yo. bueno, puedo tener 4 tipos de clases internas, ¿sí? 4 tipos de clases internas. Bien, vamos por orden. La más común es tener una clase común dentro de otra. Una clase interna común le digo porque sin ningún tipo de modificador especial, ¿no? Dentro de otra. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué razón les parece a ustedes podrían necesitar tener una clase interna? ¿Por qué no directamente crear otra clase? ¿Por qué les parece a ustedes? ¿Mm? Eh, por el uso de las variables, ¿podrá ser? No, ¿no? Porque en realidad se las podemos pasar de último. Claro, o sea, Por la vos decís, bueno, herencia también, ¿por qué? por la herencia puede ser también, o sea, no herencia en sí, pero también que vayan. Va por ese lado, que por un lado, vieron que ustedes no tienen lo que es herencia múltiple. Java y C# no aceptan herencia múltiple, no permiten implementar la herencia múltiple. Entonces, una forma de emularlo es creando interfaces, por ejemplo, ¿no? Es una forma. Otra forma, digamos, de esquivarle a la vuelta, por ahí si yo necesito que cierta clase tenga características o use comportamientos o estados de otra clase sin ir a la herencia, es esto. ¿Sí? Y por un lado está eso, ¿no? El de alguna manera nos ayuda con el problema este de la herencia múltiple, ¿no? Y por otro lado tiene que ver también con lo que dijo Federico, que si yo pongo una clase dentro de otra, ¿sí? La clase interna es un miembro más de la clase, así como ustedes en una clase pueden tener tienen atributos, constructores y métodos, y en el caso puntual de los métodos, vieron que acceden a todo el estado de la clase, a todos los datos de la clase, a todos sus atributos y métodos. Bueno, una clase interna lo mismo, ¿sí? Puede acceder a todo lo de la clase interna, a la clase contenedor. Eso es una gran ventaja. Y otra causa es que por ahí se entiende que si creo una clase es porque en algún momento voy a necesitar instanciar objetos de esa clase. Evidentemente, por eso creo una clase interna. Por eso creo una clase. Ahora, puede suceder que ese objeto, ¿sí? Que esos objetos que yo vaya a crear o vaya a usar, sean solamente para ser usados en esta clase, nada más. Y yo desde afuera, por ejemplo, no los voy a usar. ¿Sí? Entonces, cuando me encuentro con esa situación de que por ahí, no sé, necesito instanciar objetos del tipo tal, ¿sí? Para eso tengo que crear una clase, pero estos objetos van a ser usados acá nomás, acá adentro. Entonces, para no crear un archivo aparte con una clase, eh, puedo tranquilamente crearla como interna, ¿sí? Crearla como interna. Entonces, uno de los tipos de clases internas son las que creo eh, dentro de una clase, que son llamadas clases anidadas, ¿sí? Y sucede acá lo siguiente.
Cuando creo una clase interna, sí puede tener cualquiera de los 4 modificadores de acceso, ¿sí? Vieron que una clase al máximo nivel puede ser solamente pública o sin modificadores. ¿Estamos? Cuando es interna, puede tener cualquiera de los 4 modificadores. Puede ser pública, puede ser privada, puede ser protegida, puede ser por defecto. ¿Sí? Puede usar cualquiera de los 4 modificadores. Porque tranquilamente yo podría crear una clase interna privada. ¿Sí? Private class, ¿sí? Y acá la clase interna. Supongamos que esta clase interna que vamos a crear es para instanciar objetos, obviamente, dentro de esta clase, ¿sí? Y más si es privada, ¿no? Porque desde afuera no la voy a poder ver. Entonces, supongamos que tengo una clase acá, le vamos a poner de nombre, quizás no es el ejemplo más adecuado, no es el ejemplo más adecuado, pero bueno, voy a hacer acá, que se llama el botón especial. Esta clase de botón especial tranquilamente podría extender de button, ¿sí? Esta clase tranquilamente, clases internas son una clase común y corriente, podría extender de la clase button, ¿sí? Y yo acá podría querer sobreescribir, ¿sí? Podría querer sobreescribir sus métodos, ¿sí? Supongamos, y acá que nos pide, ahí tiene que extender, ya compact boot. Bueno, entonces yo puedo crear una clase interna común y corriente, la clase interna que extienda de otra clase. Eso no hay problema. Yo para ahorrar complejidad voy a crear la clase interna sola. Ustedes saben que podría tranquilamente extender de otra clase. Es decir, yo podría crear, supongamos que necesito personalizar un botón o que tenga comportamientos diferentes, las acciones de un botón, por ejemplo, bueno, podría crear mi propio botón específico. Supongamos que esta clase es esto. ¿Sí? Esta clase es esta. Y tiene un método, por ejemplo, public void, hacer algo, podría ser la sobreescritura del método conflict o algo, por ejemplo. Acá le voy a poner hacer. Para que ustedes vean, los.d, así. Acá el tema es el siguiente. Al enter, para etiqueta, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, fíjense que en este caso tengo mi clase botón especial, que es una clase que está dentro de la clase main activity. ¿Sí? Yo después podría, por ejemplo, desde el método onCreate, instanciar un objeto de esta clase. Botón especial, new botón especial, y es lo mismo. ¿Sí? No hay ningún problema. El tema viene si yo a esta clase la quiero usar desde afuera. ¿Sí? Vamos a hacerla pública la clase para que yo pueda usarla desde afuera. Es decir, si yo estuviera en otra clase, a propósito, crear otra clase, new Java class, voy a poner contenedora, la clase, que es una clase pública, que está el ejemplo para que se vea mejor, y voy a pasar esta clase interna, la voy a poner acá, así no lo hago acá en el activity. ¿Sí? Acá el ejemplo es el mismo. Fíjense que tengo una clase contenedora, y dentro de la clase contenedora tengo la clase botón especial. ¿Sí? Bueno, resulta que ahora yo desde el main activity necesito crear una instancia de botón especial. ¿Sí? Pero no me deja hacerlo de esta manera. Directamente crear una variable de tipo botón especial, new botón especial. ¿Por qué no me deja? Y bueno, porque esta clase es una clase interna a una clase que se llama contenedora. Entonces, para poder crear una instancia, ¿sí?, de esa clase interna, tengo que hacerlo de esta manera. Clase contenedora,
punto, botón especial, la otra clase, contenedora, punto new, contenedora, botón especial. ¿Qué es lo que no le gusta acá? Ah, no es estática. Bien. Entonces acá tendría que hacer contenedora, botón especial, contenedora, punto new, listo. No se quiere poner en new. Si quiere poner en new, Ahí está. new, botón especial. Ahí está. Para poder crear, en realidad, mira, más fácil. Vamos a hacer así. Para poder crear una instancia de la clase interna, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es crear una instancia de la clase contenedora. Ahí está. Esta es así la forma más detallada, más clara. Creo una instancia de la clase contenedora, ¿sí? Y luego digo, bueno, ahora quiero crear un objeto del tipo botón especial, que es una clase interna de contenedora. Entonces voy a crear una variable de tipo botón especial. Pero botón especial está dentro de contenedora. Entonces sería contenedora, punto, botón especial, el nombre de la variable, ¿sí? Y acá es lo que hago. Contenedora, el objeto de contenedora, que es co, en este caso, punto, new, y ahora la clase de la que quiero instanciar, botón especial. ¿Sí? Es decir, que cuando tengo una clase interna, y desde afuera, ¿sí? Desde otro lado, necesito una instancia de la clase contenedora y de la clase interna, lo que tengo que hacer es crear una instancia de la clase contenedora y a través de la instancia de la clase contenedora hacer punto new clase. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? No tengo cámara. Bien. Ahora, otra situación es la siguiente. Otra situación es la siguiente. Otro tipo de clase que puedo llegar a tener es una clase interna, pero estática. ¿Sí? Es decir, así como tengo dentro de contenedora botón especial, que es una clase común y corriente, interna, podría tener una public, static, y acá está otro modificador que también puede ser usado en las clases, pero solo si son clases internas. Static class, le vamos a poner acá interna static. Aquí le vamos a poner. ¿Sí? Y vamos a hacer que esta clase tenga también un método. Public void, será algo. Y le vamos a hacer otra vez. Y volver acá haciendo mi clase interna y esto haciendo en clase interna. Ahí está. Bien. Ahora, fíjense en esto. Si la clase interna, si la clase contenedora tiene atributos, ¿sí? Esta contenedora podría ser cualquier clase, ¿no? Incluso contenedora para poner un nombre, ¿no? Podría ser cualquier. Podría ser persona, podría ser cliente, podría ser catálogo, ¿sí? Si esta clase tiene atributos, ¿sí? Código, yo desde una clase interna puedo acceder a cualquiera de sus atributos, ¿sí? Es decir, yo acá podría, en el log D, mostrar lo que hay en esa variable. ¿Sí? Fíjense que yo tranquilamente, desde una clase interna común y corriente, puedo acceder, ¿sí? A los atributos de la clase contenedora. ¿Sí? Inclusive puedo acceder a sus métodos también si quisiera. Ahora, desde una clase interna, pero que es estática, ¿sí? No puedo acceder
directamente a los atributos. Fíjate que si yo intento hacer lo mismo y trato de acceder a la variable atributo código, ¿sí? No me deja. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy parado en un ambiente estático, cuando estoy en un ambiente estático, solamente puedo acceder a lo estático de la clase. ¿Sí? O sea que solamente podría acceder a código, así directamente, si este fuese estático. ¿Sí? Si yo tuviese acá static int valor, ponele, ¿sí? Yo podría acceder a ese atributo directamente porque es estático. ¿Sí? Solamente puedo acceder a lo estático de la clase. Si quisiera acceder a código, ¿cómo tendría que hacer? Supongo que yo digo, no, yo quiero mostrar el código. ¿Qué tendría que Hay que hacer? sustanciarlo, ¿o no? Claro, lo que tendría que hacer es una instancia de contenedora acá Claro. adentro. Lo mismo que sucedía cuando ustedes estaban, por ejemplo, practicando el NetBeans, ¿se acuerdan? Y en una clase ponían el main. En la misma clase, digamos, tenían la clase cliente y en la misma clase ponían un main para probar. Bueno, para probar los atributos de esa clase tenían que crear un objeto, ¿no? O sea que la única forma de poder acceder es a través de una instancia de contenedora. ¿Sí? Instancia de contenedora igual a new contenedora. Entonces, acá sí podría acceder al valor del atributo código a través de una instancia. ¿Sí? ic.código. ¿Estamos de acuerdo? Por todo lo que lleva ser estático un atributo, ¿no? Un evento. Bien. Ahora, desde afuera, ¿cómo instancio un objeto de esta clase interna estática? ¿Se acuerdan que recién, para instanciar un objeto de una clase interna común y corriente, lo primero que hacían era, creaban una instancia de la contenedora y luego, a través de la instancia de la contenedora, creaban un objeto, ¿sí? De la interna. Ahora, cuando la clase interna, ¿sí? Esto es crear instancia de clase interna, y ahora, ¿cómo creo una instancia de una clase interna estática? Instancia de clase interna estática. Bien, cuando quiero crear una instancia de una clase interna estática es más fácil. Directamente pongo contenedora, punto, la clase interna, la variable atributo, ¿sí? CI, por ejemplo, clase interna. Fíjense que CI, la variable CI, es de tipo interna estática, ¿sí? Es de este tipo. Vamos, lo que aclaro yo con esto es que es una clase que se encuentra dentro de contenedor. Y directamente ahí puedo hacer new, y acá, contenedora, punto, interna estática. ¿Sí? Mucho más fácil para crear un instancia. ¿Ok? Y ahora sí, puedo invocar cualquiera de los métodos, ¿sí? Que tenga esta clase interna. Se habrán dado cuenta que en algún momento ustedes habrán visto que hemos creado variables de este tipo, así, con una clase, punto, otra clase, ¿sí? Y yo les decía, chicos, estamos creando una variable de tipo una clase tal, que es una clase interna a tal clase. Bueno, si no lo vimos, ahora vamos a ver varias variables que son de este tipo, ¿sí? Que son de tipo clase, de una clase interna que está dentro de una clase contenedora determinada, ¿no? Ahora bien, otra situación, ¿sí? Otro tipo de clase interna son las llamadas clases internas anónimas. ¿Sí? Clases internas anónimas. Fíjense en esta situación. Supongamos lo siguiente. Voy a poner acá. Supongamos que en nuestra vista, vista proyecto, supongamos que en nuestra vista, ¿sí? Tenemos un botón.
Salgo con esto. Voy a hacer un poquito más. Vamos a suponer que acá en la vista yo agrego un botón. Voy a desemplear el texto de trabajo. Voy a agregar un botón. Algo que hicimos en uno de los prácticos. Voy a emplear debajo de el texto, este es Hello World, arrastro esto un poquito más abajo, que se acomode, y voy a anclar el botón abajo para que quede. Esto se nos ocurrió de esta forma. Vieron que nosotros habíamos visto que para poder desde acá programar la acción de clic sobre el botón, una forma de hacerlo era yendo, por ejemplo, a código, y al botón agregarle la propiedad onClick. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una forma de hacerlo. La otra forma es la siguiente. Otra forma es la siguiente. Desde el main activity, yo de alguna manera, esto lo vamos a ver también en detalle cuando veamos vistas, ¿no? En el main activity, de alguna manera yo quiero hacer referencia, por ejemplo, a ese botón que tengo en la vista. ¿Sí? ¿Cómo hago? Bueno, me voy a crear una variable atributo de tipo botón. Perfecto. Ahora lo que quiero es que cuando se ejecute el onCreate, después de que se vincule esta activity con la vista, este botón apunte a ese botón, ¿sí?, que tengo en la vista. Para esto, al botón que tengo en la vista, sí o sí le tengo que poner un ID para identificarlo. Ya tiene un ID. Fíjense que cuando ustedes agregan componentes, por defecto les pone un ID. ¿Sí? Este se llama botón. Yo le voy a poner BT hacer. ¿Sí? Una ID, una forma de identificar. Cuando veamos vista, van a ver bien en detalle que cada componente que ustedes ponen en la vista y que tienen intención de accederlos a ese código, tienen que tener un ID. Entonces, teniendo un ID, este componente, en el archivo XML, desde la clase Java, desde el main activity, yo puedo hacer algo. Yo podría hacer lo siguiente. Decir que botón, que es mi variable de tipo button, va a ser igual a. Y para encontrar el botón ese que tengo en la vista, uso este método. Find view by ID, ¿sí? Y digo, mira, ese botón es el botón que está en la carpeta de recursos y tiene el ID, perdón, y tiene el ID BT hacer. Ahí está. Entonces, de esta forma, este método, findDoById, busca en todos los recursos el componente que tenga este ID. ¿Sí? Por eso el ID tiene que ser único. El que tiene este ID es el botón, ¿sí?, este botón que tengo en la vista. Bueno, entonces, lo que podría hacer acá es lo siguiente. Profe. Es decir, escucho. ¿Único en todo el proyecto? Único en todo el proyecto. Único No en en la todo, vista. en todo el proyecto. Ustedes tienen... debería ser único en todo el proyecto, ¿sí? Claro. Debería ser único en todo el proyecto. Bien. Si no puse, como yo no puse en el XML la propiedad onClick, acá desde código le voy a setear un listener, ¿sí? Lo voy a hacer manualmente. Entonces, ¿cómo lo hago? Y bueno, dt o botón punto set onClickListener, ¿sí? Este método es el que espera un objeto del tipo onClickListener, ¿sí? Set onClickListener, pumba. Y acá espera un objeto del tipo onClickListener, que es el que se encargaría de manejar la acción de clic, ¿sí? Entonces, yo acá tengo dos opciones. Puedo, si quiero, crear una clase aparte que implemente la interfaz onClickListener y sobrescribo el método adecuado para que haga con la tarea que quiero que haga cuando el usuario haga clic en el botón. ¿Vamos hasta ahí? Esa es una acción. La otra acción podría ser, bueno, puedo crear una clase interna. Como yo, digamos,
me interesa que cuando el usuario da clic acá, quizás la tarea que quiero que haga, para la tarea que quiero que haga, necesito a lo mejor acceder al estado de esta clase, algún atributo de esta clase, ¿sí? O ese comportamiento lo voy a usar acá nada más, no lo voy a usar en otro lado. Entonces, bueno, podría crear una clase interna, ¿sí? Que podría tranquilamente acá crear una clase interna que se llame maneja evento, por ejemplo, y decirle que implemente onClick listener. ¿Sí? Ahí está. Como onClick listener es una interfaz, le va a obligar a que implemente sus métodos. ¿Sí? El método que voy a implementar es el onClick. ¿Y qué voy a poner acá? Bueno, lo que voy a poner acá es lo que quiero que haga cuando el usuario haga clic. Bueno, supongamos que no vamos a gastar mucho. Log.d, por ejemplo, hizo clic. ¿Sí? Es cierto que el log.d tiene la etiqueta y la posible, el dato asociado. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasaría ahora por parámetro a este método setOnClickListener? Él está esperando un objeto del tipo onClickListener. El método, pero el método... el método devuelve un... No sé. Esa clase, digo, esa clase maneja eventos. Sí, ¿Qué es lo que hace? exactamente. Pero para que acá es android.view. Claro, lo que yo le pasaría acá es un objeto de este tipo, maneja eventos. Acá podría decir new, maneja eventos. ¿Sí? Eso le podría pasar. Requiere un tipo onClickListener. Y acá onClickListener, pero me parece que es el de la clase equivocada el que estoy usando. Será así. Y ahora interface también tiene. Simplemente. La que tengo que importar es esta de abajo, la de Android View. Y esta, implemento sus métodos, tiene el método onClick, todo lo que el método onClick es el que recibe un view. Ahí está. ¿Sí? El que tengo que implementar, acá creo una clase anónima, una clase interna, que implementa la interfaz onClickListener, pero que está en una clase interna, una interfaz interna a View. ¿Sí? Entonces ahora sí, basta con que a botón le pase, ¿sí?, un objeto del tipo maneja eventos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasa acá? Podría suceder que ustedes digan, no, pero yo, ¿para qué voy a crear una clase? ¿Sí? Si yo creo una clase, significa que yo después voy a poder instanciar objetos de esa clase. ¿Ok? Y supongamos que en su vista tienen varios botones, pero cada uno con acciones diferentes. ¿Sí? Entonces van a tener que crear una clase interna para cada botón. ¿Se entiende? Y van a instanciar una sola vez objetos de esa clase. Supongamos que acá en la vista tienen más botones. ¿Sí? Tengo más botones. Pero las acciones de esos botones son todas diferentes. Cada botón hace una cosa diferente, distinta. ¿Sí? Entonces, si me manejo con esta política de
de crear una clase que implemente onClickListener, sobrescribiendo el método onClick con la tarea para cada botón, yo tendría que tener una clase para cada botón. Y luego, en cada botón, al invocar el método setOnClickListener, voy a tener que instanciar un objeto de cada una de las clases. Y yo eso después no lo uso más, lo voy a usar acá adentro nada más. ¿Sí? Entonces, si no quiero hacer eso, si no quiero crear una clase aparte que implemente esa interfaz, puedo crear lo que se llama una clase anónima. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Así. Es decir, sabemos que el método, en este caso, setOnClickListener, sabemos que el método setOnClickListener espera un objeto de este tipo, del tipo onClickListener, ¿sí? Un objeto de una clase que implemente esta interfaz, ¿cierto? Entonces, lo que puedo hacer acá es lo siguiente. Puedo poner new, el nombre, acá está, de la interfaz, ¿sí? Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si yo no puedo hacer un new de una interfaz. No puedo hacer un new de una interfaz. Pero mirá lo que hace acá. Cuando yo pongo esto, new, espacio, view onClickListener, ¿sí? Fíjense que inmediatamente hay llaves acá. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo lo siguiente. Al poner new y luego el nombre de una clase o de una interfaz, estoy creando una clase que no tiene nombre, pero que implementa, por ejemplo, esta interfaz, onClickListener. Esa clase que estoy creando, que implementa la interfaz onClickListener, le estoy sobrescribiendo el método onClick. ¿Sí? Bueno, ¿para que haga qué? Muestre el mensaje, hizo clic. Pero al mismo tiempo de estar creando una clase que sobrescribe el método, estoy creando un objeto en el mismo paso. ¿Sí? Este tipo de clase, ¿sí? Este tipo de clase interna que no tiene nombre y que se usa generalmente para esto, para, por ejemplo, crear objetos, crear delegados, ¿sí? Crear listener, ¿sí? Lo más común, el uso más común. Este tipo de clase interna es la que nosotros llamamos clase interna anónima, ¿sí? Porque es una clase interna que no tiene nombre. ¿Sí? Y generalmente se usa así, new, separado, el nombre de la clase de la que quiero que herede o el nombre de la interfaz que quiero que implemente. ¿Sí? Esa es una clase interna anónima, que la creo y la instancio en el mismo paso. Después de esta línea, después de la línea 34, ya no tengo forma de referenciar ese objeto. Fíjate que lo pierdo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Van siguiendo la idea? Creo que sí. Ah. Para que se entienda qué queremos hacer. Tenemos una clase figura, ¿sí? Que es abstracta, que tiene un método abstracto. Está ahí todo bien. Y resulta que acá, en el main activity, lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente. Queremos, en una variable de tipo figura, guardar lo que sería para nosotros un triángulo. ¿Sí? Una forma de hacerlo, como había dicho ahí recién Fernando, era crear una clase interna, triángulo, que extienda de figura, y bueno, y ahí podemos poner los atributos que quiero que tenga triángulo y la sobreescritura del método calcular superficie. Eso podría ser. Pero estoy creando la clase, ¿sí? Entonces yo acá puedo poner en figura una instancia ya de tipo triángulo directamente. Esa sería una forma. Pero yo les decía, no lo queremos hacer así. No queremos tener una clase triángulo en nuestro proyecto. Ni interna, ni externa, ni nada. ¿Sí? Entonces, claro, que lo hagan con una clase interna anónima. Entonces, si voy a hacer una clase interna anónima, ¿se acuerdan que iba? New, ¿y qué tenía que poner después? No puedo poner new triángulo porque no existe la clase triángulo. Figura tiene que poner, ¿no? Para que Sí, pueda sobreescribir el exactamente. método. Vieron que nosotros tenemos intención de crear un triángulo, y para nosotros un triángulo va a ser una figura. ¿Sí? Entonces, new, figura, y fíjate que automáticamente, cuando pones new figura, ¿ves? Te abre y cierra llaves. ¿Ves?
Entonces, vos estás creando una clase que extiende de figura, esto le estás diciendo con esto, y estás sobreescribiendo, ¿sí? Tu método. Y también podés definir acá, todo lo que pongas acá después de la llave es lo que va a tener esa clase que estás creando, que no tiene nombre en este caso. ¿Sí? Puedes decir, bueno, esta podría tener una variable de tipo entera base, podría tener una variable de tipo entera altura, ¿sí? Podría o no, o lo que necesites, y podrías decir, bueno, el calcular superficie va a retornar lo que hay en base por lo que hay en altura dividido 2. ¿Sí? Entonces, fíjate que acá, ¿sí? La variable figura es de tipo figura. Le estás guardando lo que para vos es un triángulo. ¿Sí? Entonces, no creaste una clase triángulo aparte, sino directamente hiciste new y el nombre de la clase de la que querés extender. ¿Sí? Entonces, cuando vos vas a crear una clase interna anónima, pones new y lo que les decía recién, el nombre de la clase de la que querés extender o el nombre de la interfaz de la que querés, el nombre de la interfaz que querés implementar. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Igual automáticamente te completaba. Yo lo había hecho así al comienzo, pero dije, ¿estará bien o no? Y te completa automáticamente el Tal método. cual. Estaba resuelto ahí. Pero Claro. muy lunes. Ahí está. Es para que entiendan qué es lo que estamos haciendo. Bueno, cuando ustedes a un componente le ponen un listener, por ejemplo, a un botón, le ponen un listener, ¿sí? Y hacen esto, ustedes dicen, bueno, tengo que poner la acción que quiero que tenga el botón set-click listener. Y esto se los autocompleta a él. Y ustedes vienen acá al on-click y ponen la tarea que quieren que haga el botón. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué está sucediendo en este caso? ¿Qué hizo todo eso raro que generó ahí? No es ni más ni menos que una clase interna. ¿Sí? Les creó automáticamente una clase interna. Anónima. ¿Ok? ¿Vamos hasta aquí? Sí. Bueno, vale. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tenemos acá? Fíjense que si ejecutamos esto que tenemos aquí, va a ir mostrando en secuencia, ¿estamos de acuerdo? Lo que hace el método hacer algo, de la clase interna botón especial, lo que hace el método hacer algo de la clase interna estática, y luego no hace nada más. ¿Sí? Salvo que yo toque el botón y recién se activaría esta acción. ¿Sí? Salida. ¿Vamos hasta ahí? Pero estas acciones se van haciendo en secuencia. Todas esas acciones están en el mismo hilo, ¿sí? En el mismo hilo del main activity. ¿Ok? Ahora, podría suceder que ustedes quieran que en paralelo a este hilo se ejecute otro hilo secundario. ¿Sí? Se ejecute una tarea secundaria. Una o varias tareas secundarias, ¿no? Entonces, para lograr eso, ¿sí? Java nos ofrece una clase, que es la clase thread, que es la que nos permite crear hilos. ¿Sí? Que es la que nos permite crear hilos. Entonces, ejecutamos la aplicación, ¿sí? Las acciones de onCreate se hicieron secuencialmente. Primero se ejecutó el método hacer algo de la clase interna, ¿sí? Que es esto que muestro acá, siendo clase interna. Luego se ejecutó el método hacer algo de la clase interna estática, con esta salida, ¿sí? Y nada más. ¿Sí? Luego lo que hizo fue ponerle el listener al botón y creó la clase figura. ¿Sí? Creó el objeto figura, ¿no? Si pulso el botón, se ejecuta lo del onClick. Si pulso el botón, se ejecuta el método onClick del botón. ¿Sí? Eso lo sabemos. Vamos a suponer que agreguemos un poco más de tarea a este hilo. Vamos a suponer que este hilo es por y no hagan nada de ustedes para mostrar nada más y menor a 10
Y acá vamos a hacer. ¿Sí? Salida. Pero vamos a poner salida, main. Porque si nosotros ejecutamos esto, fíjense que lo que se va a mostrar es las dos secuencias de los métodos anteriores, hacer algo de las clases internas, y luego la cuenta hasta 10 del hilo principal. ¿Sí? Bien. Supongamos que ustedes quieren que en paralelo a esto se haga otra tarea. ¿Sí? Que también cuente del 1 al 10, por ejemplo. Pero se haga en paralelo. ¿Sí? Para hacerlo, lo que tengo que hacer es crear un hilo que haga esa tarea. ¿Cómo creo un hilo? Bien. Para crear un hilo, tengo dos formas. Tengo dos formas para crear un hilo. Una forma es crear una clase, ¿sí? Un hilo. Una forma es crear una clase que herede de thread, de la clase thread. Esta es una forma. ¿Sí? De la clase thread. Y la otra forma es crear una clase que en lugar de que extienda de thread, implemente la interfaz runable. ¿Sí? Esta sería la otra forma. En lugar de que extienda, implemente la interfaz runable. ¿Sí? Si yo extiendo o implemento la interfaz runable, en mi hilo, en mi clase, voy a tener que sobreescribir un método que es en donde quiero poner la tarea. Ese método en el que quiero poner la tarea es un método que es público, no retorna nada, es void, y se llama run. ¿Sí? Es decir, dentro de ese método pongo la tarea. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo de cualquiera de las dos formas. Compartir. Entonces, yo podría crear una clase. ¿Sí? Recuerden que puedo crear una clase interna. Miren que estoy parado dentro de onCreate acá. Voy a parar fuera de onCreate. Podría crear una clase, un hilo, ya sea que extienda de thread o implementa runable. Si yo digo que implementa runable, hago lo siguiente. Implement runable. Y fíjense, runable es una interfaz, me obliga a que implemente el método run. ¿Sí? Me obliga a que implemente sus métodos. El único método que tengo es el método run. Y acá pongo la tarea que quiero que se ejecute. ¿Sí? Supongamos que también quieren que imprima 10 veces con la etiqueta salida, y esta salida hilo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo acá lo único que he hecho, por decirlo de alguna manera, fue crear la tarea. ¿Sí? Ahora lo que tengo que hacer es crear el trabajador que realice esa tarea. Si yo creo a la tarea de esta forma, implementando runable, para crear el trabajador que haga esa tarea, lo hago de esta manera. Creo una variable de tipo thread, ¿sí? Como trabajador, igual a new thread, y lo que espera, el constructor de thread está sobrecargado. Puedo o no pasarle nada, o puedo pasarle la tarea que quiero que haga. ¿Cuál es la tarea que quiero que haga? Esta. Mi hilo.
la que está puesta en la clase Milo, que es un runable, ¿no? Yo acá podría poner new hilo. ¿Sí? Perfecto. Y una vez que he creado, ¿sí? Una vez que he creado el trabajador, ¿cómo le digo que empiece a trabajar? De esta forma. Trabajador, punto, y no invoco el método run, ¿sí? Porque si no se ejecutaría secuencialmente. Para que lo ejecute como si fuese un hilo, invoco el método start, ¿sí? Invoco el método start. Entonces, cuando nosotros ejecutemos esto, ¿sí? Vamos a hacer que el hilo del main cuente un poquito más, cuente hasta 100%. ¿Sí? Que cuente más que... Y es más, esto del hilo lo voy a lanzar antes. Acá, porque si no lo va a hacer secuencialmente. Voy a crear el hilo. ¿Sí? Mi hilo va a contar hasta 10. Y a su vez en el main hay otra tarea también que quiero que haga, que es que cuente hasta 100. ¿Sí? Y van a ver, debería suceder lo siguiente. Que después de que se ejecute el método start, nuestra tarea va a pasar a lo que se llama estado de iniciado. ¿Sí? Cuando el procesador del dispositivo le dé tiempo de ejecución, se va a ejecutar la tarea del hilo. ¿Sí? ¿Y qué podría llegar a suceder? Que se suspenda momentáneamente la ejecución de este hilo, de este for, ¿sí? De este hilo principal, y continúe contando, continúe la tarea del hilo, del for que tengo en el hilo. ¿Sí? ¿Hasta qué? Hasta que el sistema operativo nuevamente le saque tiempo de CPU al hilo. El hilo pasaría de estado running, ¿sí? De estado en ejecución, a estado pausado, y podría continuar el hilo principal. ¿Sí? Pero eso lo suponemos, ¿sí? Porque el que va a manejar cómo se van a ejecutar estos procesos, estos subprocesos, va a ser el sistema operativo. ¿Sí? Podría suceder que cuando se ejecute todo el hilo primero y después continúe con el main, ¿sí? Con este hilo principal, o que ejecute todo lo del main y después lo del hilo, o vaya ejecutando de manera intercalada. ¿Sí? Eso lo va a decidir el sistema operativo. Importante es que si quiero crear un proceso secundario, lo que hago es lo siguiente. Puedo crear una clase, ¿sí? Que implemente, por ejemplo, runable, sobrescribo en el método run la tarea que quiero que se ejecute, y luego para iniciarla lo que hago es lo siguiente. Creo un thread, le paso al constructor de thread ese objeto runable que tengo, y luego invoco el método start. ¿Sí? Fíjense que cuando se ejecutó, a ver qué es lo que hizo. Fíjense, que empezó contando, no sé si se alcanza a ver, empezó el contador del main. ¿Sí? Si bien yo al hilo lo lancé antes, en la línea 44, en la línea 45 le di inicio al hilo, ¿sí? Pero asimismo eso quedó en suspenso. Continuó con el for que tengo en el main, ¿sí? Contó 0, 1, 2, 3, 4 del main. El hilo se inició, ¿sí? Y mostró, fíjense, el contador del hilo. 0 del hilo, el sistema operativo le entregó tiempo de procesamiento. Ahora el main nuevamente, continuó el 5 del main, luego el hilo, luego el main, luego lo fue intercalando, ¿sí? Hasta que el hilo terminó su tarea, y bueno, después siguió todo lo del hilo principal, que es lo del main. ¿Sí? Vieron que el comportamiento no fue secuencial, no fue que se ejecutó todo el for que estaba guardado en la tarea del hilo y después el for del main. A partir de este momento, el sistema operativo interpreta que esto es un proceso secundario, es un proceso que se va a ejecutar en paralelo. ¿Ok? Y cuando ustedes a un hilo le dicen start, ese hilo pasa por distintos estados. ¿Sí? El primer estado es iniciado, que es cuando el sistema operativo sabe que hay un proceso que se tiene que ejecutar. Cuando le otorga tiempo de procesamiento, el estado de ese hilo, ¿sí? Cuando le otorga tiempo de procesamiento, el estado de ese hilo es running, está en ejecución. Cuando el sistema operativo le saca tiempo de procesamiento, el hilo pasa al estado de pausado, ¿sí?
al estado de pausado, y luego cuando el procesador le vuelve a dar el tiempo de ejecución, vuelve otra vez al estado de running, ¿sí? Pasa de pausado a ejecución, como sucedió en este caso. ¿Se entendió la idea ahí? ¿Qué hice? Sí, pero Bueno. Bien. Ahora, supongamos que yo quiero hacer lo mismo, pero por una clase anónima, ¿sí? Es decir, yo quiero pasarle a thread, ¿sí? Acá al objeto, al thread, le quiero pasar el runable, que haga esto justamente, que cuente hasta 10, ¿sí? En su método run, pero no quiero crear una clase que sea aparte, como en este caso, ni hilo. ¿Sí? Esto es parecido a lo de figuras. Es decir, no quiero crear esto. No quiero hacer esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasaría acá? ¿No? Yo le tengo que pasar un runable, un objeto que implemente la interfaz runable, ¿no? Pero no quiero crear una clase interna con nombre, sino que quiero que sea anónima. Entonces, ¿cómo haría? Si es anónima, ¿cómo hacíamos? ¿Mm? New, y ponemos new runable. claro, el nombre de la interfaz, de la clase que quiero que extienda, la interfaz que quiero implementar, que en este caso es runable, ¿sí? Los paréntesis, como si fuera el constructor, abro y La cierro llave llaves, y el método adentro. y el método de adentro. Public, void, run, que yo a propósito lo estoy escribiendo, porque si no el asistente me lo hacía todo. ¿Sí? Y acá pongo la tarea. ¿Sí? Este for que tengo acá, puedo tranquilamente. ¿Sí? Entonces acá estoy haciendo exactamente lo mismo, solamente que no creo una clase interna. ¿Sí? ¿Sí? Directamente acá, instancio un objeto de tipo runable, redefino su método run, ¿sí? Y esa es la tarea que va a hacer este hilo, este trabajador, y luego lo inicio. Si yo reejecuto esto, el comportamiento debería ser exactamente el mismo que recién. ¿Sí? Ejecuto. La tarea del trabajador es cortita. Fíjense que empezó acá ahora. Main hizo 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves? Contó uno más el main. Ahora empezó el hilo. 0. Luego siguió el main. Luego siguió el hilo. Luego siguió el main. Fue intercalando. ¿Sí? Fue intercalando. Intercalando. ¿Sí? Y siguió lo demás. Ahora, supongamos que ustedes dicen, bueno, mira, la tarea que tiene el hilo es una tarea más larga. Vamos a hacer que cuente hasta 1000. ¿Sí? Vamos a hacer que cuente hasta 1000. En este caso, el hilo tiene una tarea más larga que el main, el hilo principal. ¿Sí? Podría suceder que haga todo el hilo primero, o todo el main, o intercalado como recién. Fíjense, que acá en este caso, hizo el main, hilo, fue intercalando ya del vamos. Hizo 2 del main y luego empezó con el hilo, main, y bueno, luego terminó el main, que contaba hasta 100 nada más, ¿sí? Y siguió el hilo. Siguió el hilo. Puede suceder que ustedes dicen que, pero la tarea del hilo es larga, pero no es tan importante que se haga ya. ¿Sí? No es tan importante que se haga ya. Entonces, por ahí ustedes quisieran decir, bueno, mira, me interesaría que se haga un poco del trabajo del hilo y después siga con otro hilo, con otro proceso, ¿sí? Que siga atendiendo otras cosas. Entonces, yo podría
hacer que este hilo voluntariamente se vaya a dormir por una cierta cantidad de segundos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo podría decir así, dentro del for, del hilo este, podría poner un if y decir, bueno, mira, si el valor de i es mayor a 50, por ejemplo, si el valor de i es mayor a 50, yo quiero que este hilo vaya a dormir, ¿sí? Por unos 5 segundos. Entonces, para que se vaya a dormir, invoco de thread el método sleep, ¿sí? Y le paso el tiempo en milisegundos que quiero que descanse, ¿vale? 5000 milisegundos. Ahora, este método, ¿sí?, podría lanzar la interrupted exception. Este método, ¿ven?, podría lanzar la interrupted exception. Entonces me dice, mira, tenés que encerrarlo en un try catch, sería lo más conveniente. Bueno, encierro el método sleep en un try catch y acá puedo decirle, bueno, si se produce la excepción, saca algo así por consola, por ejemplo, o un diálogo, o una alerta, ¿no? O nada. En este caso lo vamos a dejar así. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, cuando se ejecute la tarea del hilo, va a ir contando y cuando llegue y a un valor superior a 50, automáticamente se hace a un lado por 5 milisegundos y siguen los otros procesos. Sabemos que el proceso que va a seguir es el del hilo principal, ¿sí? Entonces tengo la posibilidad, por ejemplo, de manejar esto, de que si la tarea del hilo no es tan importante, ¿sí?, sé que es larga, pero no es tan importante y quiero que cada tanto le dé tiempo a otra cosa, a otro hilo que haga otra cosa, bueno, puedo voluntariamente enviarlo a dormir, ¿sí? Fíjense que si ejecutamos, fíjate que hizo main, varios del main, después empezó hilo main, hilo main, hilo main. Cuando el hilo superó los 50, bueno, ya se había despertado. Siguió con lo del main, ¿ven? Siguió con el main, y después se despertó el hilo y siguió. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, para sacar en limpio, si yo quiero crear un hilo, ¿sí?, si quiero crear un hilo, una de las formas es, si quiero crear un hilo, una de las formas es crear una clase, que digamos una clase, por ejemplo, que implemente Runable. ¿Sí? Cuando creo esa clase, se implementa Runable, tengo que sobreescribir el método run. Es público, no retorna nada, se llama run. Y acá pongo la tarea. ¿Sí? Ahí va toda la tarea. Luego, para que se lleve a cabo esa tarea, lo que hago es lo siguiente. Creo un objeto de tipo thread, y en el constructor de ese thread paso una instancia de ese Runable. ¿Sí? Y para que se inicie la tarea, para que el trabajador empiece a hacer esa tarea, invoco de ese thread, en este caso es trabajador, el método start. ¿Sí? Fíjense que yo nunca invoco el método run, invoco el método start de thread. ¿Sí? Esa es una forma. Ya está. La otra forma, ¿sí?, podría ser crear una clase tarea que extienda de thread. ¿Sí? Tengo dos formas de crear un thread
extendiendo de thread o implementando runable. ¿Por qué? Y bueno, porque si en el caso que yo ya tengo una clase que hereda de otra clase, pero necesito además que sea un thread, que sea un hilo, bueno, puedo implementar runable, ¿no? Y voy, acá sobrescribo, cuando extiendo de thread el método run, es exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Lo único que varía es cómo lo inicio, ¿sí? Fíjense, como tarea ya es un thread, no hace falta que haga, como dice acá, crear un thread y pasarle en el constructor la tarea, que en este caso es runable. Si lo que yo creé es una clase que extiende de thread, directamente yo puedo poner, crear una variable, no sé, tarea, igual a new tarea, y directamente decirle a esa variable punto start. ¿Sí? Directamente. No hace falta otra cosa. Directamente, a través de la instancia de esta clase, que es un thread, invoco el método start. ¿Sí? Esta es otra forma de hacerlo. Cualquiera de las dos es totalmente válida. Yo les mostré recién en código, inclusive, esto. ¿Sí? Cómo crear. ¿Ok? Si ustedes, dentro de la tarea que escriben en el run, necesitan hacer una pausa, por ejemplo, bueno, thread, la clase thread, tiene un método estático que es split, ¿sí? Que espera un número de tipo long, que es el tiempo en milisegundos que quiero que esté. Como ese método puede lanzar la interrupted exception, que es una excepción marcada, me obliga a que encierre esto en un try catch. ¿Sí? Eso, nada más. ¿Sí? Eso es lo que quería agregar así de hilo. Como para... Rápido. Bueno, con respecto entonces a la resolución del trabajo práctico número 1, les quedó el main activity, perfecto, con la instancia del broadcast, perfecto, en el onCreate, el pedido de permisos dinámico, bien, en el onResume, el registro del broadcast, a este intent, que es el que genera el sistema operativo cada vez que activan o desactivan Wi-Fi, perfecto. Y en el onResume, lo que hacen, en el onPause, perdón, es desactivarlo. Genial. Vamos al broadcast, que es el que tiene la tarea. El broadcast tenía como tarea de que cuando se conectara solamente, llamara. Entonces, lo que hicieron en el onReceive fue, obtuvieron, ¿sí? Ellos, ¿vieron cuando ustedes imprimen de intent? Si ustedes muestran lo que imprime el método getExtras, que les muestra el bundle con todos los atributos, con todos los estados que vienen ahí adentro, bueno, el estado que indica si está conectado o desconectado es connected. En lugar de llamarse state, el atributo booleano es connected. Entonces, ese connected vale true cuando ustedes se conectan a alguna antena Wi-Fi y vale false cuando se desconectan, cuando lo apagan. Entonces ellos dijeron, bueno, voy a extraer ese boolean extra llamado connected, el valor por defecto va a ser falso. Y después analiza. Si está conectado, crea el intent para la llamada. Fíjense que ustedes cuando quieren ejecutar alguna aplicación del sistema operativo, alguna aplicación del dispositivo, tienen que conocer también cuál es el intent que la llama, que la activa, ¿no? Por ejemplo, intent action call es para activar la aplicación de llamadas, ¿sí? Bueno, si quisieran activar la cámara, seguramente tienen que buscar en la documentación cuál sería el intent que activa la cámara, ¿sí? Y así sucesivamente. Puedo pasarle, ¿sí? Cuando llamo al intent, cuando llamo a la aplicación de llamadas, fíjense que le anexan al intent un dato extra, ¿sí? Que es en forma de URI, en forma de URI, es el teléfono. Y para que se los tome como teléfono, tiene que ir con el prefijo tel, 2 puntos, y el número de teléfono. ¿Sí? Bueno, eso lo vieron todos. Y luego, para invocar esa activity, el método es startActivity, pero como estoy en un broadcast y no estoy en una activity, tengo que, a través de la variable contexto, llamarlo al método startActivity, ¿no? Context.startActivity. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es importante que cada uno de ustedes tenga este proyecto, lo suba a GitHub y envían por la tarea el link, ¿sí? Antes del 28 de agosto. Si lo pueden hacer hoy, mejor, así dejamos esta tarea
finalizada. Cada uno de ustedes lo sube a GitHub, a su repositorio, y envía el link a través de la tarea. ¿Sí? Bueno, profe. Lo subimos desde... Para subirlo, usen el GitHub Desktop como lo manejaban con el profe Mariano en web. ¿Sí? Directamente. Marco,